Saludos amigos del canal, mi nombre es Santiago Gutiérrez Villegas y hoy les transmito en vivo, en directo y a todo color desde la ciudad de Medellín, Colombia. Definitivamente este asunto de la guerra en Ucrania ha motivado no solamente a la organización, a la OTAN, para que tuviese en cuenta el tema de tantos años de inactividad, cómo han aumentado el presupuesto muchos de los miembros de esta organización, sino que han salido al público o han salido para ser distinguidos por primera vez ante el público mundial figuras líderes de países que hoy en día ya han sido reconocidos, que ya la gente está empezando a analizar el modo como piensan, el tema ideológico, cómo manejan sus países y cómo manejan la política. En el caso específico de Erdogan, el presidente de Turquía, es una persona bastante controvertida, pero ya va siendo hora que países como los Estados Unidos reconozcan de que no todos los presidentes del mundo deben pensar y actuar como, por ejemplo, el presidente de los Estados Unidos o el presidente de Alemania, aliado de los Estados Unidos, o el primer ministro que vayan a elegir en el Reino Unido. Erdogan es un hombre que, por mucho que hablen bien o mal de él es el actual presidente de Turquía y como tal es considerado una pieza clave en el asunto geopolítico debido a que su país está en ese cruce entre el oriente y el occidente. Días atrás, menos de 24 horas, estuvo el presidente Erdogan, sus funcionarios, miembros también funcionarios de Rusia y de Ucrania negociando este famoso acuerdo para la salida de grano de Ucrania, aproximadamente 25 millones de toneladas, que a pesar de lo que ocurrió esta mañana, hoy sábado, el ataque de estos misiles Caliber lanzados desde el Mar Negro, este acuerdo que ayudó bastante Erdogan a esta firma de crear un corredor, llamémoslo que humanitario, para la salida de este trigo hacia el mundo, trigo que estaba dañándose allá en estos hilos. Pero Erdogan no solamente triunfó en este acuerdo, porque por mucho que digan que este ataque del día de hoy va a evitar la salida del trigo ucraniano, el trigo va a salir. Lo que sí fue un dolor de cabeza, como dicen en los Estados Unidos, recientemente fue ver a Erdogan este martes pasado en Irán tomándose la foto con Vladimir Putin, tomándose la foto con Ebrahim Raisi, el presidente de Irán, porque esto hizo quedar mal a los Estados Unidos, que venían vendiendo esta idea de que tanto Rusia como Irán eran países que estaban aislados. Pues no están aislados, ahora estaban con Erdogan allá haciendo pactos. Sin embargo, el presidente Erdogan, durante esta época de la guerra en Ucrania, y a pesar de todo lo que ha hecho, ha hecho o ha estado en situaciones que han puesto la diplomacia de los Estados Unidos en veremos. Por ejemplo, el caso específico de cómo Erdogan se opuso al ingreso de Suecia y Finlandia a la OTAN, que luego fue felicitado por el presidente Biden por haber finalmente accedido a firmar este acuerdo, a estar a favor. Pero miren, esta semana, este lunes precisamente, Erdogan nuevamente salió con el cuento de que no iba a aprobar el ingreso de estos dos países, de Finlandia y de Suecia, que aquí ven en el mapa, hasta tanto no le demuestren a Turquía que se iban a extraditar a 70 miembros del PKK y a otros kurdos que ellos consideran terroristas en Turquía y que han sido apoyados tanto política como económicamente en Finlandia. Entonces, Estados Unidos se pregunta, ¿realmente
¿Qué pueden hacer para que este hombre Erdogan sea consecuente con los Estados Unidos y trabaje en equipo? Porque hasta el día de hoy ha demostrado que para unas cosas está a favor, para otras en contra. Miren cómo él está en contra del ingreso de Rusia a territorio ucraniano. Sin embargo, Erdogan está, no dice, Erdogan en el momento no dice que está en contra de las sanciones, que está a favor de las sanciones de los Estados Unidos. O sea, apoya a Rusia en el sentido de que no favorece las sanciones impuestas por Europa y por los Estados Unidos, y al mismo tiempo está enviando drones Baikatir a territorio ucraniano. No se entiende cómo este hombre actúa de esta manera. La gente dice en los Estados Unidos, esta promesa que le hizo Biden a Erdogan en la visita de Biden en España, esta reunión de la OTAN, que le digo, le voy a ayudar para que usted reciba estos F-16 que tanto desea tener en su país. Pero resulta que Erdogan ha hecho el estudio sobre este particular y no es lo que diga Biden, sino que tiene que haber una aprobación de parte del Congreso de los Estados Unidos. Senadores como Bob Menéndez, que no están muy a favor del envío de este armamento a territorio de Turquía. Han puesto una cláusula, una enmienda, este mismo mes, una enmienda en la que debe garantizarse a los Estados Unidos que todo tipo de equipos que sean enviados al extranjero no vayan a afectar a los Estados Unidos y que tampoco, si se envían aviones a Turquía, que no vayan a ser utilizados para invadir el espacio aéreo de Grecia. Acuérdense, en la época de Donald Trump, más exactamente, sí, Donald Trump no quiso venderle a, a, a Turquía estos aviones F-35 y la razón por la que Trump no quiso venderle estos aviones a Turquía fue debido a que ya Turquía había comprado estos sistemas de misiles S-400 a los rusos y precisamente el tema de estos misiles S-400 es en lo que Bob Menéndez y su grupo allá en el Congreso han estado discutiendo de que no tiene sentido venderle a Turquía equipos y aviones cuando en el momento menos pensado ellos pueden continuar comprándole a los rusos. Algo que es muy importante es en la parte en Siria. En Siria ocurre lo siguiente. El presidente de Turquía quiere atacar a los kurdos que están en el norte de Siria por considerarlos grupos terroristas que tanto allá en el norte de Siria como al interior de su país han perjudicado al gobierno y al propio país de Turquía. Pero la posición de los Estados Unidos al respecto es la siguiente. Si se permite que Turquía, a través de Erdogan, ataque a estos grupos kurdos en el norte de Siria, esto va a motivar el crecimiento nuevamente de estos grupos del Estado Islámico, ISIS. Adicionalmente, estos kurdos que están en el norte de Siria cuentan con el apoyo de los Estados Unidos. Y es aquí donde la posición que quiere adoptar Turquía no está de acuerdo con la posición de los Estados Unidos, país del cual Erdogan solicita que le envíen estos aviones F-16. Y el mismo Biden dice, no, es que en ningún momento cuando estuve en España hablando con presidente Erdogan, yo le prometí los aviones F-16 para que él estuviese a favor de levantar, de no estar a favor del ingreso de Finlandia y de Suecia a la OTAN. Pero, ¿qué va a pasar si finalmente el Congreso de los Estados Unidos
no aprueba la venta de estos aviones a Turquía, ¿será acaso que Erdogan va a aprobar el ingreso de estos países a la OTAN? Porque Turquía, un país miembro de la OTAN, está haciendo quedar mal no solamente a la organización a nivel mundial, sino que está poniendo una zancadilla para que estos países robustezcan a una OTAN contra Rusia, poniéndose en la actualidad, si esto ocurre de esta manera, Erdogan a favor de Rusia, de igual forma como recientemente en Irán, en su visita de los últimos días, estuvo a favor de este proyecto de 40.000 millones de dólares que va a hacer Rusia con Irán. Como un hombre llamado Erdogan, el presidente de Turquía, a pesar de todo lo que ha hecho recientemente, sigue siendo un hombre considerado por los Estados Unidos como una pieza clave debido a que él tiene la capacidad de hacer negocios, de conciliar, de hacer acuerdos estratégicos con países conflictivos para los Estados Unidos, con países con los que Estados Unidos no ha cultivado unas relaciones diplomáticas estrechas y robustas. Y este hombre se lo tienen que aguantar como es, con su modo de pensar y de actuar. Lo mismo decían de Trump cuando era presidente y lo mismo siguen diciendo en estos días sobre el presidente de Rusia. Vamos a ver próximamente cómo va a terminar este complejo ambiente geopolítico que se vive en los últimos días y cómo esto puede ayudar o beneficiar a solucionar este gran dilema de la guerra en Ucrania. Los espero en el próximo video del día de hoy y muy agradecido